rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó con el corazón. Un nuevo sol despertó nuestro amigo agricultor. Preste mucha atención, mi rancho ya llegó. ¡Mueva! Invitados que aportarán conocimientos de calidad. Hoy amigo agricultor, técnicas y pasión que abrirá su corazón. Mi rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó y te despertó. Mi rancho ya llegó, Jorge Pazmiño llegó. Mi rancho ya llegó con el corazón. Porque el agro tiene un papel importante en el campo. Inquietudes, sugerencias y la más completa información para el agricultor. Di-Blue 88.9 FM presenta Mi Rancho, un programa agrícola y pecuario creado para fomentar el desarrollo del campo. Ingeniero Jorge Pazmiño conduce Mi Rancho. Bienvenidos. Blue 88.9 FM. Buenos días, amigos de todas las redes sociales. Buenos días. Bienvenidos al primer programa agrícola y pecuario Mi Rancho. Los saluda Jorge Pazmiño Pérez. Yo soy su anfitrión en este emocionante viaje que hacemos todos los sábados hacia el mundo de la agricultura. Como siempre, no tengo mucho tiempo. Recuerden que me pueden ubicar el teléfono 099-339-4346. Bueno, en mi correo j.pazmino@programamirrancho.com y seguirme en las redes sociales y en nuestra página web www.programamirrancho.com. Recuerde, productor bananero y de pitahaya, que nos rechacen una caja por cochinillas, trisel, camas o pulgón, plaga mix de tribanera, solución efectiva y confiable, certificación BPA, registro de agrocalidad, certificación orgánica para Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. En el campo y en el patio de racimos, protege tu producción con plaga mix, pídelo al 099-339-4346, 099-339-4346. Chemi Ecuador, productores bananeros, te presentamos Creator de Chemi Ecuador, tu aliado contra la cigatoca, el fungicida orgánico que ataca hongos desde la raíz, es amigable con el operario y con el medio ambiente, protege y potencia tus cultivos con Creator de Chemi Ecuador. Descubre más en nuestro www.chemiecuador.com. Chemi Ecuador, innovando en la producción bananera. Protocolo para control efectivo del moco en banano. Grupo Grandes implementó un protocolo científico en el laboratorio Nindalgo para combatir el moco en musáceas. El proceso utiliza el biocida Clodiox para desinfectar y hacer vacío biológico en el suelo y eliminar eficazmente las poblaciones del agente causal del Ralstonia. Se realiza un llenado biológico con Trichobit y Microsoil para generar suelos supresivos que detienen el avance del patógeno. El protocolo emplea 8 cepas de tricoderma y bacterias acidolácticas para restablecer la biodiversidad microbiana benéfica del cultivo. La estrategia logró recuperar 70 hectáreas en la hacienda JJ y contener múltiples focos infecciosos críticos en otras fincas como la finca Sofía. El éxito radica en realizar un diagnóstico personalizado. Contáctanos en Quevedo al 098-633-7774, 098-633-7774 y en Durán 098-061-4910, 098-061-4910. También recuerda esta importante mención de Agro del Ecuador, amigo bananero. Esta importante mención es justamente para usted, así que no se la pierda. Aquí la tenemos. Agro del Ecuador te tiene una mención importante para el sector productor bananero. Atención, amigos bananeros, Viga, nuevo modo y mecanismo de acción, la nueva generación en control de nematodos, nematicida de origen inglés, con 2 principios activos, dialil disulfido y dialil trisulfido. Protege la raíz, evita el volcamiento de las plantas y mejora la absorción de nutrientes. Controla nematodos sin afectar
los microorganismos del suelo, aprobado para agricultura orgánica y convencional. Viga controla huevos juveniles y adultos, largo efecto de control hasta 120 días. Viga, rápido control, producto inglés, cero residuos, no afecta a microorganismos. Viga, la nueva generación. Un saludo también a Carlitos Quintana en controles y es el tiempo de conocer a nuestros auspiciantes. Mi rancho llega a usted gracias al gentil oficio de Chemi El Ecuador con sus productos Roturador 2 y Preda Bio. Vino Mi Rancho, pida su vino personalizado. Agroproduzca, lo mejor en maquinaria agrícola para el agro, definitivamente lo tiene. Agroproduzca, Plaga Mix para control de cochinillas, trips, escamajo, pulgón. Agro con su producto Viga, proteja los microorganismos con este nematicida orgánico y biológico. Grupo Grandes con Trichovit, XAG con drones P150 con una capacidad de 80 litros, P150 Max. Y bueno, esos son los auspiciantes de este mes. Hoy en Mi Rancho Amigos estamos con el ingeniero Renzo Galgani, representante del ICA en el Ecuador. Ellos en conjunto con el Ministerio de Agricultura han entregado en estos días un documento que es la política agropecuaria del Ecuador hasta el 2034, un documento que se venía ya realizando desde hace algún tiempo desde el ministro Javier Lazo en el ministerio que tuve la oportunidad de participar y desde ahí se venía desarrollando este documento y ya lo han sacado a la luz. Es un documento importante, siempre va a haber cosas que falten, pero me gustaría un poco hablar sobre este tema, así que no se lo pierdan, una interesante entrevista con el ingeniero Galgani. Por cortesía de BC1000 de Chemi El Ecuador tenemos la entrevista de esta semana y esta semana pues tenemos una entrevista bastante importante, está con nosotros el ingeniero Renzo Galgani. Él es representante del ICA en el Ecuador. Todos sabemos lo que es el ICA, pero nos lo va a explicar un poco más adelante. Ingeniero, buenos días y bienvenido al programa. Hola Jorge, bueno, primero darle un abrazo fraterno y cariñoso a todas las personas que nos están escuchando muy temprano. Así que encantado de poder estar contigo y tener esta conversación tan grata. Muchas gracias a usted por sin conocerme, aceptar la entrevista. Y pues bueno, este, como le decía, es un programa agrícola, ya tenemos 15 años al aire, ya vamos para 16 y yo creo que nos hemos mantenido justamente por llevar temas de interés y qué mejor que un organismo como el ICA que aporta mucho no solamente al agro del Ecuador, sino al agro a nivel internacional y conocer un poquito más de lo que hacen ustedes. Cuénteme un poquito, ingeniero, ¿quién es Renzo Galgani y desde cuándo en el ICA en el Ecuador? Mira, Renzo Galgani, primero, como te contaba al principio, más allá de ser ingeniero, magíster, tener otros estudios adicionales, es el papá de Alfonsina, una niña de 11 años que es maravillosa, que lamentablemente no me acompaña aquí en Ecuador, está en Chile. Segundo, contarte que, bueno, evidentemente no soy de Cuenca ni de Loja originario, soy chileno. Estoy hace 2 años en el ICA y mi historia quizás pasada es que yo administré parques nacionales en Chile. Todos los parques nacionales de Chile, esas 20 millones de hectáreas, 109 parques, 565 guardaparques y todo lo que significa la área silvestre protegida, la lógica de vinculación con la ganadería, con el campo. Eso fue también parte de mi experiencia antes, dentro de muchas experiencias que ya he tenido trabajando tanto para el mundo privado como el mundo privado. Muy bien, ingeniero, pertenece al ICA. El ICA lo conocemos todos, sabemos un poco lo que hace, pero siempre no sé por qué este tipo de organismos los sentimos un poco lejanos. Cuando le escribí a usted por LinkedIn, yo dije, capaz que el ingeniero me deje en visto y no me va a contestar. Me contestó inmediatamente, me puse en contacto con Kevin, Kevin muy amable, bueno, como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Hablamos un poco qué temas podemos tratar, cuadramos la entrevista y es así que estamos grabando un día viernes a las 7 de la noche prácticamente, cuando todos están descansando, lo estoy haciendo trabajar a usted y le agradezco mucho por eso. Y no todos los organismos internacionales y no todas las autoridades se prestan para una grabación a esta hora porque, bueno, ya es tiempo de descansar. Entonces, yo le agradezco mucho por eso habla muy bien de usted, más que profesional como persona. Entonces, le agradezco mucho por estar aquí. Ingeniero, cuéntenos un poquito, ¿qué es el ICA y para qué sirve en el agro? Primero, decirte que la labor, nosotros valoramos mucho la labor que hacen programas como el tuyo, Jorge. Yo creo que son los espacios y son los lugares donde la cuestión más bien técnica o el desarrollo de cuestiones muy técnicas o muy políticas llegan a las personas. Y más bien, antes de que tú me agradezcas a mí, yo te agradezco a ti por la labor que haces, que es importante para la comunidad y eso me parece que es trascendente. Diciendo esto, te cuento que el ICA tiene una historia bien interesante. El ICA es uno de los primeros institutos de cooperación a nivel mundial que nace el año 42 exactamente, con un acuerdo interministerial a propósito de qué.
para contextualizar a la gente, el año 42 estábamos en la última fase de la Segunda Guerra Mundial y en Europa había una falta importante de caucho a propósito de la guerra y de azúcar. Entonces, muchos ministros de Agricultura, entre esos el ministro de Ecuador de la época, del cual no recuerdo el nombre, pactan generar o construir o elaborar, ¿no?, un instituto que se llamaba Instituto Interamericano de Capacitación para la Agricultura. Y nace el ICA con la intención de poder brindar soporte técnico a los estados. O sea, poder dar información, poder dar soporte técnico al Estado. Y hoy día, después ya de varios años, ya no se llama Instituto Interamericano de Capacitación para la Agricultura, se llama Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Y hoy día nosotros nos dedicamos finalmente, nosotros siempre decimos lo mismo, nos interesa, y nuestro mantra, ¿no?, lo que decimos y planteamos siempre, querido Jorge, es que a nosotros nos interesa el bienestar de los ecuatorianos, mejorar las condiciones de vida del Ecuador. Y trabajamos, como decimos siempre, desde el barro, desde la chacra con nuestras botas de goma puestas, que nos toca muchas veces estar en campo, hasta en una reunión con embajadores y con ministros, para contarte o para tratar de mostrarle o decir a la gente que trabajamos casi todas las líneas de acción de la agricultura. El día, por ejemplo, tuvimos reunión con un grupo ganadero, estamos trabajando temas asociados a la resiliencia climática de la agricultura en términos del cambio climático. Estamos trabajando proyectos como Desatar en la costa, donde estamos trabajando con algunos productores de Guayaquil particularmente. Estamos trabajando cuestiones como Innovando Amazonía, donde hemos encontrado un gran potencia en términos de desarrollo e innovación de productos amazónicos, y también cuestiones como la política pública agropecuaria, que es algo que lanzamos hace 2 semanas atrás con el ministro Juan Carlos Vega, ministro de Agricultura del Ecuador, y con sus viceministros y con directores de servicios y con el mundo privado de productores, en términos también de darle un marco, ¿no?, conceptual a la ejecución de las políticas en el futuro próximo, ¿no?, para el Ecuador, Jorge. Con la atención que usted dijo, el ministro de Agricultura del Ecuador en el año 1941-42, y lo busqué rápidamente mientras usted hablaba, era el gobierno de Carlos Alberto Arroyo del Río, y el ministro fue Ricardo Crespo Ordóñez, y vale la pena mencionarlos porque ellos tuvieron esa visión desde hace 87 años más o menos, algo así, me acuerdo más o menos ese porque es la edad de mi papá, y estar pensando en algo más allá porque normalmente en esas fechas era complicado ver un poquito más allá de nuestras narices. Y lo digo porque he trabajado en el INIAP y lo digo porque he trabajado en el Ministerio de Agricultura y mucha gente pasa por las entidades públicas simplemente por decir yo soy el director, yo soy el subsecretario, yo soy el ministro. Y la verdad es que muy pocos se dedican al tema agrícola y no me gusta criticar, no son todos tampoco, pero hay mucha gente que cuando tiene, mucha gente critica de afuera también a todas las autoridades y cuando tienen la oportunidad de ejercer este algún cargo de autoridad, pues no hacen lo que deberían hacer. Y estos nexos con instituciones como ustedes definitivamente siempre marcan una cancha que es bastante importante y un apoyo que siempre necesitamos porque no solo los recursos del gobierno son suficientes. Ingeniero, ¿cómo se financia el ICA? ¿Qué tipo de proyectos promueven ustedes a nivel? Hablemos de Ecuador. Mira, primero tengo que mencionar algo, ¿ah? Yo soy una persona muy respetuosa de la función pública. Siento que muchas veces, en términos generales, la infraestructura pública, la burocracia, el aparataje, ¿no?, la arquitectura pública es compleja de manejar. Sin embargo, siento y tengo la percepción con las personas y con las autoridades que me ha tocado vincularme, que son personas en términos generales, y no podría individualizar de forma negativa a ninguno, siento que son personas que de verdad piensan en lo mismo que pensamos desde el ICA, cómo desde sus espacios de desarrollo mejorar las condiciones de vida del Ecuador. Diciendo esto, y teniendo la percepción de que es así, ¿no? Cada uno de nosotros puede tener percepciones distintas. Yo creo que hay un problema severo en la sociedad, ¿no? En la sociedad en la cual estamos conviviendo hoy día,
que yo te podría especificar que es mucha falta de confianza entre nosotros mismos. Entonces, lo que tú mismo me planteabas era como, me escribiste y dijiste, este tipo no me va a contestar nunca, y para mí fue, oye, mira, Jorge quiere hablar con nosotros, te voy a dar el dato de Kevin, y Kevin te contacta y te dice, en muy buena onda, oye, no hay problema, lo coordinamos cuando tú quieras, oye, pero después de las 8 mira, me dice, seguramente te dijo él, Renzo no va a tener problema de atenderte a las 8 a las 10 te va a atender Sí, igual. ujú. Y eso requiere también un poquito de lógica de que yo te ayudo a hacer tu trabajo y tú lo que estás haciendo hoy día conmigo es ayudarme a hacer mi trabajo. Yo creo que esas sensaciones o esa percepción sobre la vida también funciona dentro de la función pública. Lo digo porque creo que hay que confiar un poquito más entre nosotros. Tenemos que ser capaces de entender que las personas que están ahí muchas veces lo hacen con el sentido, un sentido de Estado, una mirada de Estado, que es la mirada que creo que es importante. Para responder tu segunda pregunta, Jorge, querido Jorge, contarte que el ICA, ¿cómo se financia? El ICA primero no es una empresa privada, estamos, digamos, en un punto medio, ¿no? No somos públicos, tampoco somos privados, estamos un poquito justo en la línea del medio, la línea que quizás que divide estas dos formas de vivir, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y el ICA se financia a propósito de que todos los países, Haití, Guyana, Ecuador, Colombia, Argentina, colocan una cuota anual. Todos los años, los países dentro de sus presupuestos establecidos colocan una cuota con la cual nosotros vivimos. Y a partir de eso desarrollamos proyectos sin generar utilidad, como la haría por eso digo que no somos una empresa privada, porque no sé, nosotros no establecemos un 30% de utilidad para que el ICA crezca en una empresa grande como una lógica privada, sino que nosotros básicamente lo que hacemos es recogemos dinero de algunos proyectos, financiamos a algunos técnicos que trabajan con nosotros y estos técnicos básicamente lo que hacen es desarrollar proyectos que estén finalmente asociados a un elemento particular. ¿Cuál puede ser? Por ejemplo, la Secretaría Amazónica en algún minuto nos financió esto de Innovando Amazonía. Entonces colocó un dinero, el ICA colocó otro dinero adicional y entre los dos se armó un fondo donde nosotros pudimos ir a descubrir ciertas innovaciones que se estaban haciendo en la Amazonía, ciertos emprendimientos que nos parecieran interesantes. Te puedo nombrar nuestros buenos amigos que hacen jabón y champú de canela, chocolate, café, pitahaya, bueno, en fin, hay un montón ahí de productores interesantes y lo que hace el ICA finalmente es que se genera un proyecto, el cual, por ejemplo, potencia estos emprendimientos. Algunos emprendimientos necesitan, por ejemplo, algunos equipos, algunas maquinarias para poder desarrollar su emprendimiento y nosotros financiamos esas compras, le hacemos asesoría técnica, colocamos, por ejemplo, redes nuestras de comercialización fuera de Ecuador y hoy día tenéis dentro de Innovando Amazonía, por ejemplo, algún emprendimiento como es Quijo Fruits que le está exportando 10 toneladas de fruta congelada a Chile. Eso lo logramos en el fondo, entendiendo que ahí había una oportunidad, colocando a nuestra disposición nuestra cooperación técnica y entendiendo que ahí se necesitaba un recurso importante para poder desarrollar ese tipo de emprendimiento. Muy bien. Dice ingeniero, ahora en febrero, recién el mes pasado, lanzan ustedes la política pública agropecuaria del Ecuador, que es hasta el 2034. Esta se denomina Manos para el Campo. Me pareció interesante. Yo cuando trabajé en el Ministerio de Agricultura en su momento con el ingeniero Javier Lazo, estuvimos preparando justamente ese documento, porque esto no es que lo ha hecho el Ministerio de Agricultura reciente, esto ya viene trabajándose desde hace algún tiempo, desde hace algunos años. Y me parece importante porque como cuando entramos a los ministerios, entramos sin esa hoja de ruta justamente. Y lamentablemente cada que hay un cambio de gobierno y cada que hay un cambio de ministro, cada uno tiene una visión distinta. Yo admiro mucho, por ejemplo, el Perú. El Perú ha desarrollado muchísimo en el tema agropecuario porque en su momento tuvo y con sus virtudes y defectos el presidente Fujimori, fue, perdón, ya no está con nosotros, ministro de Agricultura, fue ingeniero agrónomo, perdón, con todos los problemas políticos que tuvo y todo, y en eso no me voy a meter, pero dejaron trazada una hoja de ruta en el agro
que nadie la puede tocar tal vez. Entonces, me parece que han desarrollado muy bien esa hoja de ruta en el agro que nos hace mucha falta aquí en el Ecuador. Cuénteme un poquito, ¿cómo nace esta idea de esta hoja de ruta, justamente la política pública agropecuaria? ¿Cómo la financiaron? ¿Cuál es la visión? Eh, Voy a partir haciéndote yo una pregunta a ti, Jorge. ¿Qué es lo que es para ti o qué compone para ti el Estado? Estado, hablamos de Ecuador. Bueno, O sea, el Estado, ¿no? Argentina tiene un Estado, Chile tiene un Estado, Bolivia, en Ecuador. Las definiciones son todas las mismas, pero qué compone el Estado? ya se volvió usted entrevistador ahora de mi rancho. Sí, sí, dame la oportunidad de entrevistarte y preguntarte esto para poder responder lo que tú me planteas. O sea, es una pregunta un poco difícil porque depende del presidente que haya. Mire, pasamos una presidencia de la República de hace algunos años donde tenía todos los poderes del Estado. Tenía el poder político, Sí, pero eso se llama gobierno. gobierno, ya. Gobierno es distinto a Estado. Yo haría la diferencia ahí interesante. Entonces, como yo sé que te compliqué un poquito, te voy a tratar de ayudar como el profesor al alumno o como el alumno al profesor. A veces Eso también es. los profesores se equivocan. El Estado lo componemos todo. Lo compones tú, lo compongo yo, lo componen estamentos del Estado, lo componen los privados, somos todo el Estado. Todos somos composición del Estado. Entonces, cuando yo te hablo, al principio te digo, y te planteo, te digo, Jorge, ¿cómo hacemos mirada de Estado? Cuando yo te digo tener una mirada de Estado, es cuando tú o yo, personas individuales, ¿no? Individuos, somos capaces de visualizar el beneficio de todos, fuera o a excepción del gobierno que esté. Porque los gobiernos pasan, el Estado queda. Entonces los gobiernos con sus distintas miradas quedan. Por eso digo yo, cuando te planteé hace un minuto atrás, esta mirada de Estado es porque yo siento que hay personas que tienen, dentro del gobierno, en particular que hoy día está gobernando el Ecuador, yo siento que hay personas que tienen esa mirada de Estado. ¿Cachas? Entonces, cuando tú lo planteas y dices, mira, esta política no es una política actual, no es que se haya discutido en los últimos 4 meses, sino que viene de antes, es porque habían personas, que yo las considero personas de Estado, porque tienen esa mirada para adelante, y se plantean el desafío de darle un marco, ¿no? Poner la pelota en la cancha y a la cancha colocarle finalmente estas líneas blancas, ¿no? El marco donde uno juega. Trazar la Y ese cancha. Claro, esa es la cancha que genera esta ley, ¿no? Esta ley te dice, por aquí vamos a andar. Y además, como la agricultura, hoy día lo he dicho esto 2 veces, pero la agricultura y las obras públicas son, son estamentos del Estado que deben ser mirados a largo plazo. O sea, uno no hace carretera o no hace hubs estratégicos de desarrollo vial, por ejemplo, de un día para otro. Uno tiene que visualizar para el futuro. Entonces, la agricultura es igual, uno visualiza hacia el futuro, no son políticas inmediatistas, sino que son más bien políticas que permiten o nos permiten de alguna u otra forma visualizar el desarrollo del agro hacia el futuro. Y por eso es que esta política pública, que creo y tengo la certeza que es una política de Estado, o sea, como tú muy bien lo dijiste hace un ratito, Jorge, no es que llegue un subsecretario, un ministro y lo borre con el codo, sino que se establece, hay un criterio para poder en el fondo aplicar la ley, y esta ley finalmente que tiene 10 ejes, lo que hace finalmente el ICA en ese ejercicio es que el ente rector es el Ministerio de Agricultura. Y el ICA le da el soporte técnico y metodológico para poder diseñar esta ley. Entonces hay una mirada donde nosotros tenemos, por ejemplo, se plantea dentro de la ley lo que debiese ser inversión, por ejemplo, pública a propósito del desarrollo agropecuario para los próximos 10 años. ¿Cuáles son las estrategias en términos de innovación? ¿Cuáles son los elementos de gestión del riesgo? ¿Cuáles son los seguros y financiamiento? ¿Cómo hacemos educación y asistencia técnica? Entonces, establece en cada uno de los 10 ejes estratégicos de esta ley, establece básicamente cómo va a ser, cómo va a ir increciendo, ¿no? Cómo va creciendo hacia el futuro y cómo se le hace el seguimiento. Entonces, hoy día el ministerio, junto con el ICA, vuelvo a decir,
el mandante y el ente rector no es el ICA, es el Ministerio de Agricultura. Nosotros hacemos un acompañamiento técnico. Hemos planteado hacer seguimiento a esta ley y poder en el fondo ir monitoreándola, tener accountability, o sea, tener en el fondo información que nos permita ir midiendo cómo va la ley hacia el futuro. Y yo creo que es una gran apuesta que hace el ministro Vega. En su minuto la patrocinó el ministro Palacio, y yo me hago cargo hasta ese ministro porque es el ministro que conocí y al segundo ministro que conozco. Recuerda que ahí te conté que llevo 2 años aquí en el ICA. Entonces, avanzamos, la lanzamos, estamos muy contentos porque creemos que es un gran instrumento para el desarrollo del agroecuatoriano, y a partir de eso creo que hay que seguir trabajando porque lo que plantea la ley, yo no te la podría decir en detalle, los números y cifras en detalle, pero sí nos desafía a poder potenciar hacia el futuro el desarrollo del agro de manera, diría yo, más bien mancomunada, para poder en el fondo ubicar esta ley hacia el futuro, ¿no? Me parece muy importante. Sin embargo, siempre ha habido en la crítica porque el agro es uno de los sectores que más aporta al PIB del Ecuador. Y sin embargo, cuando hacen la distribución a los ministerios, el Ministerio de Agricultura es uno de los que menos recibe. Entonces, como que no es congruente un poco ese tema, si vale la pena de que se haya ya hecho esta ruta, como le digo, ya viene desde algunos años, pero ingeniero, sí, no como crítica, sino más bien una crítica constructiva. Se habla de a largo plazo, pero usted sabe que el agro no para, nunca para. Y yo creo que sí debería haber algo a corto y a mediano plazo, o se ha pensado en eso también. Yo ahí tendría dos comentarios. El primer comentario es que si nosotros hacemos una revisión metodológica de análisis presupuestario de los estados en términos generales, te quiero decir que esto del agro se repite en América Latina. Ujú. Esto de tener diferencia astronómica en términos presupuestarios. Yo, por lo menos me acuerdo en Chile, de donde soy originario, obras públicas versus agricultura era pero una barbaridad. La diferencia era así abismante, astronómica. Y yo creo, y me atrevo a decirlo, que yo creo que una tendencia a nivel americano. Diciendo esto, punto aparte y estableciendo esto, lo que trae la ley es justamente una visión a largo plazo, pero también es a mediano y corto en términos de crecimiento, en términos de ejercicio financiero también. Entonces, lo único que yo planteo que quizá sería importante relevar al interés nuestro en términos generales como del mundo del agro en el Ecuador, es que lo que me parece que es relevante, súper, súper relevante, Jorge, dice relación a que ya tienes una estructura, existe, hay una ley. Esta ley genera un marco. Y yo te voy a contar un adicional que me parece también relevante. El ICA está emprendiendo un centro de pensamiento estratégico del agro que se llama Rumbo. Y este centro estratégico de pensamiento del agro nace a raíz de una conversación que tengo en mi equipo cuando yo llego al Ecuador, ¿no? Y les planteo, bueno, ¿cuál es el plan estratégico que tiene el Estado ecuatoriano al futuro? Y ese plan estratégico estaba disipado en distintos esfuerzos. No había un esfuerzo colectivo, sino que mucha gente haciendo distintos esfuerzos a propósito de ese ejercicio. Y lo que nosotros planteábamos era, bueno, pero ¿cómo es posible o cómo hacemos algo nosotros, un esfuerzo desde el ICA para poder posibilitar algunas cosas? Y nos centramos en un ejercicio sumamente fino. Planteamos lo siguiente, dijimos, mira, cuando un empresario, una persona en el mundo privado, hace una inversión fuerte, ¿qué es lo que menos tiene, Jorge? Cuando un tipo hace una inversión muy grande, ¿qué es lo que menos tiene? Dudas. Lo que menos tiene un inversionista son dudas. Tiene mucha certeza. Porque o si no, esa inversión no se llamaría inversión, se llamaría apuesta. ¿Me explico? ¿Se entiende la concepción, no? Y si yo te dijera, bueno, ¿y el Estado qué se merece para hacer una gran inversión? Porque el Estado invierte, pues, se consigue préstamos, invierte dinero, hay un montón de ejercicios financieros que hace el Estado. Entonces la pregunta es,
Y ahí nace el desafío. Dice, bueno, el Estado ecuatoriano, los ministerios que pertenecen al Estado ecuatoriano, ¿qué debiesen tener? Yo digo, y el ICA dice, en Ecuador debiese tener certeza. Debiese tener mayor cantidad de certeza y muy pocas dudas. Entonces, ¿cómo lo ayudamos desde el ICA, desde nuestro humilde espacio? No somos una fuerza, digamos, laburante o laboral gigantesca y tenemos miles de funcionarios y tenemos un presupuesto infinito. No, tenemos un presupuesto finito y tenemos una cantidad de colegas finitos igual, pequeña. Entonces, ¿cómo ayudamos? Bueno, dijimos, mira, y el ICA podría eventualmente avanzar en Rumbo. Y Rumbo nace con la idea, ¿no?, de poder brindar información relevante para que los tomadores de decisión del Estado puedan tomar decisiones informadas. Y nos hemos planteado el desafío de poder establecer ahí ciertos criterios en términos de elementos que nos parecen prioritarios, ¿no? Y ahí te podría mencionar, por ejemplo, algo que a mí me parte el corazón y a mí me destruye todos los días cuando paso por ese dato, me destruye la cabeza, que es que Ecuador tiene un 22% de nutrición infantil. Entonces, cuando el Ecuador tiene un 22% de nutrición infantil, si no nos colocamos todos coordinadamente, que yo creo que hoy día hay una Secretaría Ejecutiva para resolver esto, y creemos desde el ICA y desde Rumbo que podemos aportarle más datos y más estrategias para poder resolver el problema, cuando yo veo este dato me destroza el corazón y el alma y yo digo, bueno, ¿cómo Rumbo, junto con la industria lechera, junto con otras industrias, puede generar las condiciones o puede entregar datos e información que les permita a los tomadores de decisiones, vuelvo a esto, tomar mejores decisiones para resolver los problemas que aquejan al Ecuador? Yo solo, como en Chile medimos todo, cuántas horas duerme la gente. En Chile somos fanáticos de los datos y nos gustan mucho los datos porque creemos que con datos se toman buenas decisiones. Si hoy día tenemos buenos datos a propósito de esto, sabemos, y nosotros tenemos el comparativo, que la gente que está en esa condición de nutrición infantil, o sea, son familias y son seres humanos y personas que están destinadas a la pobreza los próximos 150 años. Entonces, hay que romper ese esquema. Nosotros estamos a disposición de poder brindar todo el soporte técnico como lo hemos hecho históricamente desde el ICA y nos parece que ahí hay elementos relevantes que podríamos, de hecho, aportar de nuestro conocimiento, de nuestro trabajo para brindarle al Estado ecuatoriano, ¿no? Es bastante importante, perdón, de nutrición infantil. Y en uno de los pilares justamente de esta política agropecuaria de Ecuador está la seguridad y soberanía alimentaria, que mucho se lo nombra y a veces la gente lo dice sin tener ni idea de lo que es. Aquí hemos entrevistado al director del repositorio de semillas del INIAP. Es uno de los lugares que de pronto siento que están un poco abandonados y que deberíamos de pronto potencializar más. Hay muchas variedades, semillas que se están perdiendo y la gente a veces no lo nota cuando ya no la tenemos. Eso aportaría mucho para el tema de seguridad y soberanía alimentaria. Usted dice algo que también leí en la política agropecuaria, que es el tema data. No tenemos datos y tenemos mucho dato en muchos archivos que no los tomamos en cuenta y que no los usamos en beneficio de nosotros. Simplemente los tenemos para decir que tenemos datos, pero no los usamos en beneficio de nosotros. Y otra cosa que es importante medir, lo que no se mide no se puede mejorar. Y si dentro de esta política agropecuaria hay esos dos factores, que es data, tener data histórica, y con eso podemos hacer alguna prospección o alguna estimación de lo que puede suceder, y el tema de medir definitivamente nos va a dar y nos va a enseñar a poner eso que necesitamos en determinados lugares. Cómo entra y cómo juega este medir y cómo entra y juega esta data dentro de esta política agropecuaria. Es súper interesante lo que planteas, pero te lo voy a traer a un ejemplo extremadamente fácil para que lo pueda entender la gente en su casa. Cuando usted, Jorge, construye su casa y quiere hacer una ampliación, vamos a irnos, vamos a retrotraernos a tu casa, y me imagino que tú tienes familia, hijos, tu señora, en fin, y usted en proyecto familiar, a la hora de ¿cómo le llaman aquí la merienda, ¿no? La noche, ¿no? Bueno, sí. Ujú. La cena, ¿no?
te juntas con tu familia y dicen, mira, ¿sabes qué? Viene, no sé, otro hijo, o queremos agrandar la habitación de los niños, en fin, vamos a ampliar la casa. Entonces, yo te pregunto en ese ejercicio, ¿qué se requiere para hacer eso? Primero se necesita saber cuánto presupuesto hay. Se necesita saber cuánto presupuesto hay. Se necesita saber cuánto cuesta el arquitecto, cuánto cuestan los permisos municipales, cuánto cuestan los materiales, qué materiales hay, dónde están esos materiales, cuál es el plano, cuál es el cálculo de los planos, cuál es la especificación técnica, cómo va a ser el carpintero, el albañil, cuánto cuesta la mano de obra de pintura, cuánto cuesta el yeso, en fin. Te acabo de dar, solo para el ejercicio de hacer una ampliación, un montón de requerimientos de información. Entonces, ¿qué pasa si no tiene esa información y Jorge, que es porfiado, no le hace caso a su señora, dice, vamos a hacerlo igual y vamos a partir mañana, vamos a partir igual? Entonces, ¿qué pasa? Si no tomaste esas consideraciones, es que va a llegar, va a hacer la losa del segundo piso, va a tirar los fierros hacia arriba, ¿no? Las cadenas, todo este ejercicio, los estribos, las cadenas, va a hacer los moldajes, va a rellenar, y de repente tu señora te va a decir, ¿qué pasó? Y tú le vas a decir, oye, no me queda plata. Entonces tu señora te va a decir, te dije, ¿no? Había que tener información para poder tomar la buena decisión. Entonces, cuando hacemos esto, este cuento un chiste, una historia que muchas veces verídica en las familias tanto ecuatorianas como chilenas. Pero con este ejemplo trato de decirte, para poder tomar decisiones futuras, lo que se requiere es tener información. Sin información, no puedes tomar buenas decisiones. Eso pasa cuando decides qué carrera estudiar, eso pasa cuando decides qué camino tomar para llegar a tu trabajo. Hoy día la inteligencia artificial y las aplicaciones tecnológicas a propósito de Internet, uno si va de un punto A a un punto B y no conoces cómo llegar, lo más probable es que hoy día uno antes lo hacía un poquito al ojo, ¿no? Hoy día uno aplica Waze, aplica Google Earth, y estas aplicaciones lo que te dan, te entregan información o recopilan información para poder darte el mejor sendero para llegar al punto B. Entonces, es el mismo ejercicio el que hace finalmente, que te está haciendo el ICA, que hacen las estadísticas dentro del ministerio. Necesitamos tener mucha data significa tener posibilidades de tomar buenas o mejores decisiones hacia el futuro. Y ahí los censos agropecuarios, los censos de población, no sé cómo le llaman acá, pero en mi país le llaman Instituto Nacional de Estadística, la información propia del Ministerio de Agricultura, la información que nos pueda dar Ban Ecuador a propósito del tema de los préstamos, las familias, las pymes, en fin, whatever. Todo se, toda la data es necesaria para poder tomar buenas decisiones. Y lo que hoy día estamos diciendo es que tenemos data con la cual se diseñó esa ley. Se usaron metodologías para poder en el fondo hacer cruce de datos, y eso lo brindó el ICA como elemento técnico metodológico para poder diseñar una ley que nosotros creemos que va a ir en beneficio de todo el agro en el Ecuador, y que va a permitir lo que hemos dicho siempre y lo que planteamos siempre, nos va a permitir tener mejores condiciones hacia el futuro del campo ecuatoriano. Recordemos que los datos son catastróficos siempre cuando hablamos del campo, pero cuando tenemos un 41,7% de pobreza rural, o sea, 4 de cada 10 personas en el campo son pobres, es porque finalmente tenemos que buscar la manera, buscar la herramienta de resolver el problema. Cuando tenemos en el campo 55 años promedio y hoy día sabemos que los jóvenes están migrando fuera del campo, lo que colocamos en riesgo es lo que tú planteabas hace un rato, ¿no? La soberanía alimentaria, las propias tradiciones de los territorios, que son importantes para poder en el fondo enfrentar el futuro de forma mancomunada en comunidad, ¿no? Y no como individuos. Sobre otros pilares que está eh, puesta esta política agropecuarista, la generación de empleo, que me parece muy interesante, el ingreso de divisas, que cuánto lo necesitamos, sin embargo, le decía, tenemos que tener una política y reglas claras
y no somos el mejor ejemplo sobre este tema, pero también está ahí en la política agropecuaria, la sostenibilidad ambiental también muy importante, pero ingeniero, yo no sé, no le he leído toda porque es muy amplia, pero el tema es zonificar rubros, porque aquí en Ecuador somos muy emotivos. Le está yendo bien al cacao, repuntó el precio unos meses atrás y la gente tumbó otras cosas y se dedicó al cacao porque estaba con un precio así. Eso lo mismo sucedió en el oriente ecuatoriano cuando la pitahaya empezó a repuntar y todo el mundo empezó a sembrar pitahaya y proliferaron las plagas y las enfermedades porque se siembra donde se nos da la gana. Yo creo que esa zonificación sí nos hace un poco de falta, poner reglas claras también de qué, hasta dónde podemos llegar en temas de banano, pitahaya, cacao y todo lo demás y en qué zonas se deben sembrar. Ahorita, ¿cuántas? Hay más de 27.000 hectáreas perdidas porque hemos sembrado en cualquier parte donde sea y en zonas que son inundables y que la gente corre el riesgo y esa gente no tiene seguro agrícola y esa gente perdió todo. Entonces, sí me interesa, no sé si está, le pregunto, si está en la zonificación de los rubros que deberíamos tener también. Tu pregunta yo creo que es extremadamente importante y te lo voy a responder de la siguiente forma. Voy a volver a mi punto anterior. Si no hay planificación estratégica, no hay desarrollo equitativo. Y cuando yo hablo de planificación estratégica, es que hoy día se necesita urgente, y lo que hemos estado planteando desde Rumbo, es traslapar información. O sea, quiero decir con esto que si un plano, un mapa, ¿no? Muestra, por ejemplo, zonas de alto riesgo, zonas de riesgo, lo que debiésemos, o sea, zonas inundables son zonas donde no debiésemos tener plantaciones de ningún tipo. No debiese vivir gente ahí. O sea, hay un montón de elementos que se consideran dentro de los mapas de riesgo. Entonces tenemos mapas de riesgo, si tenemos mapa climático, si tenemos valorización y precio y estadísticas de precio, a propósito, por ejemplo, del banano, de la pitahaya, en fin, y entendemos además, porque lo conversábamos el otro día con el presidente del Ban Ecuador, creo, Juan Francisco, y planteamos, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos en el Ecuador? ¿Cómo hace el Estado para poder visualizar esto? ¿Cómo dice, mira, si tenemos pics de precios del cacao, lo que no puede pasar es que vendamos al mayor precio y cuando tengamos menor precio, la gente se dé cuenta que en realidad ya no es negocio, no es negocio el cacao y que hay que eliminar las plantas. Tiene que haber una planificación estratégica en torno a eso. Entonces, ¿será quizás la lógica de cuando tengan muy buenos precios, generar un fondo para la producción de cacao, por ejemplo? Y cuando hayan precios menores o menor precio, puedan ser compensadas esas personas bajo la lógica de la venta de este producto, porque hoy día está a 1.500, llegó a 12.200. ¿Y qué pasó con el crecimiento, con el aumento del precio del cacao? Pasó algo que fue terrible. ¿Qué es lo que pasó terrible? Una de las cosas terribles que pasaron es que la gente que tenía café dejó de tener café e hizo cacao. Y hoy día el café se mantiene estable en términos de precio y lo que tenemos es gente con un valor de cacao menor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto o con esta narración de una historia verídica que nos pasó en Ecuador? Es que yo tengo la sensación y tengo la percepción de que hay que finalmente planificar. Y aquí los gobiernos, como le llaman aquí, seccionales, regionales, los municipales, el Estado, el gobierno central, todos tienen que conversar en términos de planificación estratégica, o sea, planificación del territorio. Y esos instrumentos de planificación territorial son súper necesarios para establecer climáticamente dónde están los mejores lugares para sembrar X o A producto, cuáles son los precios futuros y cuáles son finalmente los elementos que se requieren para poder potenciar esas plantaciones. Entonces, ahí creo yo debe existir una mirada estratégica en torno a cómo producimos, qué producimos y hacia dónde vendemos. Y aquí entran elementos como, por ejemplo, la lógica de los mercados. ¿De qué me refiero con el mercado? Con las vaivenes que ha tenido la geopolítica en el mundo, ¿no? Las guerras que nos están atormentando, los problemas de combustible que tenemos en el Medio Oriente,
los alzas y aumentos de precios del petróleo. Parece ser, lo hemos conversado con algunos buenos amigos embajadores aquí en el Ecuador, que parece ser que elementos como, por ejemplo, tener comercio del sur global, o sea, desde Panamá hacia abajo, o sea, pensar más en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia como mercados interesantes, más allá de China, India, Estados Unidos y Europa, parecen ser, no lo digo como certeza, lo que digo es, parece ser que potenciar esas cadenas logísticas, disminuyendo los precios, siendo competitivos en el mercado, parece ser un camino que debiésemos explorar en términos de entender que quizás nuestros hermanos, nuestros vecinos hermanos son mucho más interesantes en términos de mercado de lo que pensábamos en un pasado reciente. Y parece ser que por ahí podría haber un nicho interesante de desarrollo que debiésemos empezar a explorar y que el ICA está además gustoso de poder eh, investigar, ¿no? Y brindar esa información técnica para poder tomar esas decisiones. Sí, pues para el tema de banano mismo, Argentina es un mercado bastante interesante y yo creería que Uruguay y otros países que deberíamos explorar más, podríamos tener ahí un mercado bastante bueno. Sin embargo, en política agropecuaria hay otros temas. El mapeo de actores me parece muy interesante siempre y cuando estos actores sí sirvan a la cadena, porque aquí hay muchos representantes de gremios que ni siquiera, de gremios maiceros que no siembran maíz. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Espacios de diálogo, sí, esos consejos consultivos son muy buenos. El tema de cuando fijamos los precios mínimos de sustentación, que estén los actores que deben estar, los productores, los intermediarios, no toda intermediación es mala, los exportadores. Información oficial, usted lo viene diciendo, información oficial, cuánta falta nos hace y que sea confiable esa información oficial. Incorporación de estándares internacionales, los necesitamos definitivamente si queremos ser mejor vistos en el exterior, tenemos que tener esa mirada internacional, esos, hacer valor agregado, no solamente exportar cacao, importar chocolate, exportar banano, importar compotas de banano, o sea, ya tenemos que hacer ese valor agregado y se lo viene hablando desde hace tiempo, es lo que debemos hacer. Y usted habló de un tema bastante interesante que es el cambio climático y al clima muy poca bola le paramos, solamente llamamos a los técnicos del INAMI y todas estas instituciones climáticas cuando sucede algo como lo que está sucediendo ahora. Yo hice una entrevista la semana pasada a un meteorólogo especializado en el tema y yo creo que deberíamos tener ese factor climático una vez al mes con el Ministerio de Agricultura, con todos los ministerios reunidos a ver qué puede pasar, qué está pasando y qué puede suceder, porque el clima no le paramos bola hasta que nos hace pedazos como ahorita. Me voy a ir a la primera pausa publicitaria. Recuerda importante mención de Agro del Ecuador. Atención amigo bananero, Vegan, nuevo modo y mecanismo de acción, la nueva generación en control de nemátodos, nematicida de origen inglés con dos principios activos, dialil disulfido y dialil trisulfido, protege la raíz, evita el volcamiento de las plantas y mejora la absorción de nutrientes, controla nemátodos sin afectar los microorganismos del suelo, aprobado para agricultura orgánica y convencional. Vegan, controla huevos juveniles y adultos, largo efecto de control hasta 120 días. Vegan, rápido control, producto inglés, cero residuos, no afecta a microorganismos. Vegan, la nueva generación, un producto de Agro del Ecuador. También recuerda esta importante mención que nos trae el Grupo Grandes. Grupo Grandes, protocolo para el control efectivo de moco. Grupo Grandes implementó un protocolo científico en el laboratorio de Hidalgo para combatir el moco en musáceas. El proceso utiliza el biocida Clodiox y para desinfectar y hacer un vacío biológico en el suelo y eliminar eficazmente las poblaciones del agente causal del Ralstonia. Se realiza un llenado biológico con trichovit y microsoil para generar suelos supresivos que detienen el avance del patógeno. El protocolo emplea 8 cepas de tricoderma y bacterias acidolácticas para restablecer la biodiversidad microbiana benéfica del cultivo. La estrategia logró recuperar 70 hectáreas en la hacienda JJ y contener múltiples focos infecciosos críticos en otras fincas como la finca Sofía. Recuerda, el éxito radica en realizar un diagnóstico personalizado y un manejo integral para asegurar la rentabilidad de sus fincas afectadas. Contáctanos al teléfono 098-633-7774 en Quevedo, 098-633-7774 y en Durán 098-061-4910, 098-061-4910 en la ciudad de Durán. También recuerda esta importante mención de Chemier Ecuador. En Chemier Ecuador trabajamos día a día por la innovación y sostenibilidad del sector agrícola con rotulador O2,
Optimizas el balance hídrico y la oxigenación de tus suelos, favoreciendo un crecimiento radicular fuerte y una mejor absorción de nutrientes. Y con Predavio, bioinsecticida natural, proteges tu cultivo con control biológico seguro y eficaz, cuidando el ambiente y asegurando cosechas de calidad. Pregunta hoy mismo a nuestros técnicos por Rotulador 2 y Predavio y lleva tus cultivos al siguiente nivel. Atención, productores de banano y pitahaya, que no te rechacen una caja pro cochinillas, trips, escamas o pulgón. Plagamix de Tribanera, solución efectiva y confiable. Certificación BPA. Registro de agrocalidad, certificación orgánica para Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. En el campo y en el patio de racimos, protege tu producción con Plagamix. Pídelo al 099-339-4346, 099-339-4346. Plagamix de Tribana, calidad que exporta. Damos la primera pausa y retornamos con más del programa. Agroproduzca, con más de 30 años en el mercado acompañando al productor ecuatoriano con tecnología, innovación y confianza. Agroproduzca es Massey Ferguson en Ecuador. Te ofrecemos una amplia línea de tractores e implementos agrícolas, repuestos originales con garantía y un servicio técnico especializado para que tu trabajo nunca se detenga. Porque donde hay producción, están Agroproduzca y Massey Ferguson. Estamos contigo a nivel nacional en Guayaquil, Daule, Babahoyo, Riobamba, Santo Domingo, Quito y Lazo. Síguenos en nuestras redes como @agroproduzca o contáctanos al 04 37 00 960. 04 37 00 960. Agroproduzca, una empresa de productores para productores. Agroproduzca permanentemente en el campo, nacidos para crecer juntos. Compadre, se va para la luna. Este es mi kit de protección personal, full de BASF. Lo uso para realizar las aplicaciones y mi cultivo. ¿Súper enmascarado y con traje? Claro, con mi kit de protección personal de BASF me siento 100% seguro. Vaya por lo sano, use los kits de protección de BASF. Hay 3, el kit de protección personal básico, intermedio y mi favorito, el kit de protección personal full. Y lo mejor que tiene protección hidrorrepelente. Busca tu kit de protección personal BASF en todos los agroservicios o consulta con el representante de venta de tu zona. BASF, creamos química. Soy Ralstonia solanacearum, me llaman Moco, y destruyo sin piedad a tu cultivo. No tan rápido. Mi consorcio de 8 cepas de tricoderma está aquí para protegerlo. En solo 7 días, cubría el 100% del patógeno y hasta el momento lo eliminamos en más del 90%. La clave, utilicé antibiosis, produciendo enzimas y metabolitos que bloquean al patógeno antes de que pueda causar daño. Soy capaz de generar este escudo protector alrededor de la raíz, impidiendo que Ralstonia avance. Toma esto, protección natural, resultados consistentes. Encuéntrame en Grupo Grandes. Atención, te presentamos el XAG P100 Pro, el dron agrícola más avanzado que Megadron trae para ti. Con una capacidad de 50 litros y eficiencia de hasta 22 hectáreas por hora, bombas peristálticas, boquillas centrífugas y la precisión del RTK. Ahorras tiempo, aumentando tu rendimiento. Visítanos en Guayaquil, Avenida Juan Tan Camarengo y Jerónimo Avilés, edificio Megaprint. Síguenos en Instagram como @megadron_Ecuador o llámanos al 096-778-1093. Somos distribuidores exclusivos a nivel nacional y contamos con la garantía de XAG. Si dices que escuchaste esta mención, obtendrás descuentos especiales. Continuamos con más del programa. Está con nosotros el ingeniero Renzo Galgani, representante del ICA en el Ecuador. Ingeniero, ya hablamos un poquito de la política agropecuaria, ya hablamos un poquito de lo que es el ICA, ya hablamos un poquito de esa visión que plasmarla en un documento es súper complicado porque usted tiene una, yo tengo otra y todos tenemos una visión distinta, pero yo creo que este tipo de ventanas que abrimos aquí en el programa para conversar un poquito y discutir estos temas siempre serán importantes. Ingeniero, ya conocimos de esos temas, llegó la segunda parte del programa que es una parte más personal, donde queremos conocer a Renzo Galgani, pero no el representante del ICA, sino la persona. Estas son preguntas y respuestas muy rápidas, respuesta de una sola palabra, lo primero que se le viene a la mente. ¿Está bien? Juego tu juego. Ahí, ¿Qué, atento. qué personaje histórico admira usted, ingeniero? Qué buena pregunta. Simón Bolívar.
Eso está más difícil que la política agropecuaria. Simón ¿Cuál es Bolívar. el Simón Bolívar mandamiento tuvo más difícil? una mirada de Estado tremenda. Así es. ¿Cuál es el mandamiento más difícil de cumplir para usted? Oh, la gula, no, 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 no. El problema de la comida es un problema. ¿Qué extraña de su niñez? Eh, uf, eh, salir a comer completos con mi abuela. Los Ya. completos son, en Chile los completos son los hot dogs, pero el Mm, completo es un invento chileno con palta y con chucrut, que son elementos que no hay, o sea, palta sí, ¿no? El aguacate, pero el chucrut es muy difícil de encontrar en Ecuador. en 3 palabras, ¿cómo se describe? Eh, un buen tipo, un tipo comprometido y honesto. Eso sería mi... ¿Qué equipo de fútbol le gusta? Arturo Fernández Vial, un equipo de tercera división en Chile, 116 años de historia, el equipo ferroviario del país, el segundo equipo más viejo de Chile. Muy bien. ¿Qué no le gusta de usted? No me gusta cuando no separo mi trabajo de cuando no separo mi trabajo de mis cosas personales. Eso me molesta. ¿Cuál ha sido su mejor trabajo? Mi mejor trabajo, ¿cuál ha sido? En realidad, ¿sabes qué? Creo que todos los trabajos que he tenido, hasta el trabajo quizás más complejo o menos remunerado, ha sido mi favorito en términos de que lo he hecho cuando he estado ahí con mucha pasión. ¿Cuál es su peor miedo? Mi peor miedo, mi peor miedo, mira, la soledad. La soledad es uno de mis grandes miedos. ¿Qué es lo más importante que ha hecho en su vida hasta el momento? Lo más importante que he hecho en mi vida es haber concebido a una niña que es maravillosa, que se llama Alfonsina, que es mi hija. ¿Qué no perdonaría Renzo? La traición, la deshonestidad, eso no lo perdono, me cuesta mucho perdonarlo. La última vez que lloró, Uf, chuta, quizás hace 4 días vi una película iraní que me partió el corazón. Se llama, la película, se la recomiendo, es una peliculaza, digamos, se llama Fue solo un accidente, una película iraní tremenda. ya dijo chuta, ya se le van pegando las palabras ecuatorianas. Sí, se me va pegando, se me va pegando. ¿Cuál es su cantante favorito? No tengo, soy melómano completo, tengo muchas bandas favoritas de la vida, no tengo ninguno específicamente favorito, soy más bien súper abierto a no tener música favorita. ¿Qué ha hecho por amor? ¿Cómo? ¿Qué ha hecho por amor? ¿Qué he hecho por amor? Uf, he hecho un viaje de locura, un viaje así, una locura de viaje. Su amor platónico. Oh, amor platónico. Chuta, no sé, me atrevería a decir mi familia. Toda mi familia es mi amor platónico. Muero por ellos. Y mi familia, inclusive, está mi expareja. Hay mucha gente en esos amores platónicos. ¿Qué alimento no puede faltar en su cocina? Ají merquén. No, eso no puede faltar. Es un ají ahumado hecho en la Araucanía por el pueblo mapuche tradicionalmente en Chile. ¿Qué hizo con su primer sueldo? Le compré un regalo a mi madre y a mi padre. Si no fuera ingeniero, ¿qué le hubiera gustado ser? Filósofo. ¿Cuál fue su primer carro? Un Hyundai Accent GLS año 2001, gris. ¿Cuál fue su primer trabajo? Barman en un bar. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que le mira a una dama? Los ojos. ¿Con quién le gustaría tomarse un café?
Oh, qué buena pregunta. A ver, ¿con quién me gustaría tomarme un café? Con Camila Vallejos, que es una ministra que salió ahora del gobierno de Chile. Con ella me gustaría tomarme un café. Por inteligente, por guapa, ¿por qué? Porque creo que porque justamente esa pregunta que tú me acabas de hacer es la pregunta. Ella es muy guapa, pero además yo creo que es muy inteligente. Entonces, me gustaría, como no la conozco, me gustaría desmitificar si es solo belleza. Yo creo que ella es bella e inteligente, una mezcla muy virtuosa. ¿Con quién no le gustaría encontrarse en el ascensor? No me gustaría encontrarme en el ascensor, pucha, con varias personas que tienen un elemento común, que son malas personas en general. Así que con malas personas no me gustaría encontrarme en el ascensor. ¿Le gustaría hacerme alguna pregunta personal a mí para que se desquite de estas que le hice yo? No, no, Jorge, encantadísimo. Gracias por las preguntas. Y ¿Qué solo tal le pareció el contarte programa, algo, ingeniero? solo contarte algo al final, creo. Cuénteme, cuénteme. La Alfonsina, mi hija, que espero que escuche tu programa, porque se lo voy a enviar, y que el mensaje que le daría yo a ella siempre le digo lo mismo, yo creo que ella no lo alcanza a dimensionar, pero yo siempre le digo lo mismo, que ella es la luz de mi vida, que yo hago todo por ella. Estar lejos de ella para mí es un inmenso desafío, ¿no? Yo sueño con ella, me despierto pensando en ella, y muchas veces el día a día de este ICA impresionante que me quita muchos momentos de la vida, que me entrega otros muy ricos, pero que me quita esos otros momentos, a mí me duele muchísimo no estar con ella y no poder abrazarla y besarla y hablar de sus cosas. Pero los niños, la Alfonsina es símbolo de lo que nos inspira a trabajar día a día. Es una niña que tiene 11 años, que tiene un mundo por construir y por avanzar, y espero que personas como tú y como yo, en nuestros espacios de trabajo, podamos brindarle mejores oportunidades de las que nosotros tuvimos. Yo recuerdo una niñez con muchas precariedades económicas cuando fui chico, en un Chile muy complejo, muy duro. Eh, y uno cuando es papá, uno nunca quiere que los hijos sufran lo que los papás sufrimos. Y muchas veces unos cometemos los errores de darles todo sin que ellos crezcan y aprendan también. Pero me quedaría con ese mensaje, quizás, Jorge, gracias por la oportunidad de darme ese espacio, de decirle a Alfonsina que la amo infinito, que es la luz de mi vida y que lo que hago lo hago por ella y lo hago por los niños que tienen su edad y que necesitan tener un país, un lugar donde vivir mucho mejor del que tuvimos nosotros cuando fuimos pequeños. Eso, Y querido Jorge. lo entiendo perfectamente. Yo tengo 4 hijos, ya uno graduado, estoy trabajando en la universidad, una niña que está en medio de la universidad, otro varón que recién se graduó del colegio y una niña justamente que mañana cumple 11 años, que lo entiendo Mira. perfectamente. Pero por aquí, ven para acá, que por aquí apareció. Ella es también la luz de mis ojos, así como usted dice, Alfonsina. Ella siempre anda pendiente de dónde estoy, qué estoy haciendo. Mire, aquí apareció. Hola, ¿cómo Esta estás? es Daniela, no lo voy a escuchar porque estoy con los audífonos yo, pero Eh, es su Alfonsina, ella es la luz de mis ojos, ella está aquí, mis hijos saben que los amo a todos, pero ella es muy especial y cuando hago entrevistas está por ahí, quiere aparecer y todo, pero bueno, y mándale un saludo al ingeniero que tiene una hija de tu edad. Hola, dile. Hola, Hola, ¿cómo Saludos estás? a su hija. bien, ¿tú? Muy bien, estoy muy bien y muy contento de verte y de saber que Jorge me presentó a la luz de sus ojos, ¿no? Tiene muchos. Así, sí, pues, así que te mando un abrazo cariñoso, fraterno, que estés muy bien y me alegro de haber podido conversar con tu papá. Y también a usted. Un abrazo. Vale, Un abrazo. cuídate, que estés muy Cuídese. bien, chao. Chao. Esta es mi Alfonsina, se llama Daniela, es así, igualita como usted la pinta su hija. Ingeniero, no me queda más tiempo, ha sido una entrevista, me gusta ser muy espontáneo y por eso cuando aparece, ven para acá, Perfecto, y se ha está metido, muy hice bien. una entrevista al hijo de Carlos Vives sobre un tema del cannabis en Colombia,
y así mismo apareció y se presentó aquí. Entonces mi programa creo que pega mucho porque es muy espontáneo y este tipo de cosas que nos llenan el corazón, yo creo que de pronto usted la vio reflejada a su hija, ingeniero. Muchísimas gracias por Así haber estado en es. la entrevista. No me queda más tiempo, su despedida final. Gracias, Jorge. Te mando un abrazo a todas las personas que nos están escuchando con mucha paciencia. Trabajamos día a día desde el ICA para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Estoy muy contento de haberme encontrado contigo en este camino. Espero poder encontrarnos en el futuro próximo y conversar de cosas que nos den buenas noticias, porque las buenas noticias para la Daniela, para la Alfonsina, son las noticias que nos llenan el alma y el trabajo por el cual nos levantamos tempranito en la mañana para poder hacer de este mundo mejor para ellas, ¿no? Así es, no me queda más tiempo. Bendiciones a usted, ingeniero. Bendiciones a su niña, bendiciones a su familia, bendiciones a toda la gente que me está escuchando y si Dios quiere me escuchan la próxima semana. Atención, te presentamos el XAG P100 Pro, el dron agrícola más avanzado que Megadron trae para ti. Con una capacidad de 50 litros y eficiencia de hasta 22 hectáreas por hora, bombas peristálticas, boquillas centrífugas y la precisión del RTK. Ahorras tiempo, aumentando tu rendimiento. Visítanos en Guayaquil, Avenida Juan Tan Camarengo y Jerónimo Avilés, edificio Megaprint. Síguenos en Instagram como @megadron_Ecuador o llámanos al 096-778-1093. Somos distribuidores exclusivos a nivel nacional y contamos con la garantía de XAG. Si dices que escuchaste esta mención, obtendrás descuentos especiales. Agroproduzca, con más de 30 años en el mercado acompañando al productor ecuatoriano con tecnología, innovación y confianza. Agroproduzca es Massey Ferguson en Ecuador. Te ofrecemos una amplia línea de tractores e implementos agrícolas, repuestos originales con garantía y un servicio técnico especializado para que tu trabajo nunca se detenga. Porque donde hay producción, están Agroproduzca y Massey Ferguson. Estamos contigo a nivel nacional en Guayaquil, Daule, Babahoyo, Riobamba, Santo Domingo, Quito y Lazo. Síguenos en nuestras redes como @agroproduzca o contáctanos al 04 37 00 960. 04 37 00 960. Agroproduzca, una empresa de productores para productores. Agroproduzca permanentemente en el campo, nacidos para crecer juntos. Soy Ralstonia solanacearum, me llaman Moco, y destruyo sin piedad a tu cultivo. No tan rápido. Mi consorcio de 8 cepas de tricoderma está aquí para protegerlo. En solo 7 días, cubría el 100% del patógeno y hasta el momento lo eliminamos en más del 90%. La clave, utilicé antibiosis, produciendo enzimas y metabolitos que bloquean al patógeno antes de que pueda causar daño. Soy capaz de generar este escudo protector alrededor de la raíz, impidiendo que Ralstonia avance. Toma esto, protección natural, resultados consistentes. Encuéntrame en Grupo Grandes. ¡Chuzo! ¿Qué me hizo daño? Compa, ¿qué pasa? Aplicando producto y el olor me hizo daño. Eso pasa por no usar protección al momento de fumigar. Al menos use guantes, mascarillas y gafas. Son incómodas. Gasto por gusto. Les recomiendo el AgroKit de protección personal BASF. Tiene 3 tipos de kit: básico, intermedio y mi favorito, el AgroKit de protección full. Además, tiene protección hidrorrepelente. Yo me siento seguro y sobre todo no arriesgo mi salud ni la de mi familia. Busca tu kit de protección personal BASF en todos los agroservicios. BASF, creamos química.